Ya dijimos que toda la porción está dividida en 3 perícopes. ¿Qué es una perícopa? Es un corte o un trozo o una sección de un texto sagrado destinado a la lectura pública o al estudio. Esa es la definición que nos da el doctor Antonio Piñeros en su libro Todos los ángeles. Entonces ya dijimos que la primera perícopa del 17 al 22, la segunda del 23 al 27 y termina con un diálogo adicional en el 28 al 31. El énfasis de cada evangelista, también lo dijimos, tiene un propósito específico en relación con sus destinatarios y tiene como fin atraer de una manera magistral y mediante un discurso bien elaborado a sus lectores, a la persona misma de Jesucristo, quien es el personaje principal. Marcos centra el relato mediante la utilización de la expresión el camino, eje sobre el cual se desarrolla todo el libro, de ahí que se repita en múltiples ocasiones. Es para que lo tengamos bien presente. La palabra clave del libro. Ahora bien, en la escritura encontramos muchos ejemplos de personajes que se decidieron por Dios mediante un llamado. Quien hace el llamado es Dios, pero quien toma la decisión a la buena o a la mala es el hombre. Interesante, ¿no? Quien toma la decisión a la buena o a la mala es el hombre. ¿Qué es un llamado? Es dar voces o hacer señales para atraer a alguien, para atraer su atención o atraer a un animal, invocar, citar, convocar o atraer. El llamado implica, como lo decía al inicio, obstáculos, obligaciones y beneficios o privilegios. Cada uno de los que estamos aquí y están escuchando, alguna vez hemos sentido que Dios nos ha llamado. Y si Dios nos ha llamado, claramente hay obstáculos que impiden que yo atienda ese llamado. Para algunos es la sordera espiritual, otros la física, otros no quieren ver que Dios los está llamando. Pero recuerden, hay obstáculos, hay obligaciones, ese llamado, pero también hay beneficios, hay privilegios. Y si ustedes terminan de leer el pasaje en sus casas, van a observar cómo, sobre todo en la perícopa final, en ese diálogo entre Pedro y Jesús, se da la respuesta a esos beneficios. Y ojo a esto, todo llamado se tiene que enfrentar a una crisis, a una decisión y a un ejercicio. Repito, todo llamado se enfrenta a una crisis, a una decisión y a un ejercicio que está comprobado que es mejor por convicción que por obligación. De hecho, ustedes saben que acá nos gusta todo por convicción, no por obligación. Por obligación, los jóvenes utilizan una palabra, no sé si vierte del arameo o del acadio, no sé, pero qué mamera. Qué mamera uno hacer las cosas por obligación. Ah, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer, tengo que ir a... No, es mejor cuando nace el corazón y cuando yo lo disfruto. Así es mejor. Bien, igual sea como sea, Dios siempre va a cumplir su propósito en mi vida. Es que cuando yo me dispongo, las cosas se dan más rápido y avanzo más rápido. Nos ponemos a pensar cuántas veces por cabeciduras, por testarudos, de pronto por hacer berrinches o por desperdiciar el tiempo o por lo que sea,
eh, uno se empieza a examinar y dice, si no hubiera hecho eso, ¿dónde estaré? Yo creo que lo mismo le ocurrió a Elías. Si no hubiera hecho ese berrinche, no me hubiera tocado devolverme doble trabajo para igual terminar lo que Dios me mandaba hacer. Más. Y otros personajes, ahí están registrados en la escritura. Bien, recordemos que Dios me llama para, uno, estar a cuentas, Isaías 1:18, es decir, para que yo esté en comunión con Él. Dos, para establecer una relación conmigo. Tres, para bendecirme y bendecir a mis generaciones. Cuatro, para conquistar, es decir, para alcanzar tal vez lo que mis antepasados no lograron alcanzar. Y quinto, para liberar a otros. Es decir, que Dios quiere que yo sea su instrumento de salvación. Y para terminar, teniendo en cuenta eso que Dios quiere cumplir en mi vida a través de ese llamado, teniendo en cuenta eso, es que el enemigo viene y presenta obstáculos a mi vida para que yo no disfrute de eso y para que yo no haga realidad el plan de Dios. Esta semana murió un actor de televisión y me llamó la atención que una de sus frases célebres decía, no sueñes, planea, no sueñes, planea, porque los sueños se quedan en sueños. Cuando tú planeas, te proyectas, tú lo escribes, tú planificas, tú miras qué es necesario hacer. Entonces, ¿se van a presentar obstáculos? Sí. Y es natural que se presenten obstáculos. Pero casi siempre los obstáculos o los coloca el enemigo en mi vida o yo mismo los construyo. Entonces, obstáculos como cuáles. Los voy a mencionar rápidamente para que ya terminemos. El pecado es uno de los mayores obstáculos. Porque nos sentimos pecadores o porque hemos pecado. Y cuando nos sentimos pecadores, muchas veces creemos que Dios no nos puede perdonar. Y ahí entra el segundo y es la incredulidad. Y es que a veces le creemos más a las supersticiones, a la religión, a la tradición o a lo que diga el profesor Salomón o cualquier otro charlatán que lo que dice en realidad la escritura. Tercero, la mente. Y la mente se convierte en un obstáculo cuando yo permito que los diálogos internos sean los que gobiernen. Entonces, llego yo a mi local, a mi negocio, y desde que abro digo, no, iba a estar como pesado. Y ojo que no estoy hablando de nueva era. Sí, porque entonces está el contraste. No, ahí me va a ir bien, voy a hablar positivo, soy un campeón, lo voy a alcanzar. Oh, sí, el Cali va a ganar. Oh, gloria a Dios. Son palabras que en realidad se pueden confundir con lo que la gente cree que es fe. Eso no es fe, eso es hablar positivo. Pero cuando hablamos de aquello que yo permito en mi mente, es que a veces yo mismo me menosprecio desde mi mente. Yo mismo me veo poca cosa desde mi mente cuando Dios me ve grande, porque Él me hizo grande. O que no me va a ver, ni habla positivo, o si no, entonces vamos como los de la castellana o como los de cualquier otro lado. Cali. No. Se trata de sincronizar mi mente con la mente de Dios, es decir, con la escritura. ¿Qué dice la escritura acerca de lo que Dios piensa de mí? Dice la escritura de cómo Dios me ama.
de cómo Dios me ha perdonado y del plan eterno que tiene Dios para con mi vida. El cuarto es la carne. Y a veces nosotros le damos más gusto a nuestra carne que a nuestro espíritu. Y no estoy hablando de comernos una hamburguesa. Ay, pero los que no vinieron, qué vaina. Ahorita nosotros la vamos a pedir. Eso se puede editar, ¿cierto? Eso lo editamos. Lo que no vamos a editar es la hamburguesa que nos vamos a comer. Pero no alimentamos el espíritu. Alimentamos la carne, pero no alimentamos el espíritu. Lo número 5 es la dureza de mi corazón. Es un obstáculo incluso para evangelizar, para darle a conocer a las demás personas que Cristo es el que habita en mí. ¿Cómo le voy a hablar a alguien del amor de Dios si yo soy duro con mi esposa, con mi hija, con, con el que se me atraviese? Sexto, dos, cuatro, sexto, la religiosidad. Y a veces nosotros creemos que la religiosidad es espiritualidad. Y ojo, porque la religiosidad daña, la religiosidad lastima, hiere. Y siempre el religioso le echa la culpa a Dios de todo. No, no, no vas, porque yo siento en mi espíritu que Dios no quiere que tú vayas. No vayas a donde, a la fiesta o a la iglesia. Porque cuando es para una fiesta, y si no, hágale. ¿Cuánto necesita? Váyase en taxi, tome, hágale. Pero cuando de la iglesia, no, yo siento que mejor no. ¿Sí? La religiosidad impone, la religiosidad señala, la religiosidad excluye, la religiosidad eh, lastima al punto que la gente cree que Dios es así y la gente termina diciendo, si Dios es así, no quiero saber nada de Dios. Cuando en realidad le habló con una persona religiosa. Recordemos el pasaje donde Dios le dice a Moisés, háblale a la peña y brotará agua de ella. Y Moisés, instantes antes de ir a hablarle a la peña, el pueblo le saca la piedra. Y entonces Moisés se desquita con la piedra, coge la vara y abracadabra. Y no salía el agua. Otra vez abracadabra y después, yo imagino que le soltó una santa oración después de los palazos. Brotó agua así, pero a Dios no le gustó. Estoy siendo yo la imagen del Dios viviente. Esa frase me quedó muchísimo ahí en mi mente, en la película. Porque a veces nosotros rompemos el espejo donde se refleja la imagen de Dios. No estamos reflejando a Dios. Y por último, la idolatría. A veces idolatramos al pastor, a veces idolatramos a la iglesia, a veces idolatramos a la Biblia, a veces idolatramos tantas cosas y se nos olvida que sobre todas esas cosas está Dios. Y Dios es quien debe gobernar nuestras vidas. Para concluir, digamos que Dios siempre está dispuesto a llamarnos y a permitir que nosotros le sigamos. Pero somos nosotros quienes siempre tenemos excusas para no seguirlo. ¿Cuál es tu excusa hoy? No, es que yo soy de X religión. Dios no te está llamando a una religión. No, es que vivo lejos. Bueno, a veces le invertí más tiempo a otras cosas que a Dios. No, que es que si voy mi esposa me pega. No, que es que mi mamá no me deja.
casos se han visto. Digo casos se han visto de que la esposa le pegue a uno. ¿Cuál es tu excusa hoy? ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es el obstáculo que el enemigo está colocando en tu mente, en tu corazón para no seguir a Dios? ¿Cuál es? Como siempre lo digo, Dios no tiene excusas para bendecir. Dios no tiene excusas para darme abundantemente. Entonces, ¿por qué yo siempre tengo excusas para Dios? La segunda conclusión es examinémonos y permitamos que el Espíritu Santo traiga a nuestro corazón una verdadera convicción de lo que está pasando en nuestro corazón. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro corazón? Ahora, lo otro es que muchas veces nosotros decimos, no, es que yo amo a Dios. Lo que pasa es que lo amo a mi manera. Si tú eres de los que piensa así, yo solo te voy a decir una cosa. Es que yo no debo amar a Dios a mi manera. Yo debo amar a Dios a la manera de Dios. Tercero, debemos dar el primer lugar a quien corresponde. Y dejemos que aquel que es la bendición habite en nosotros. ¿Quién es el número uno para nosotros? ¿Quién debe ser? Dios. Dios debe ser el número uno. Cuando Dios es el número uno, entonces Él, que es la bendición, habita en nosotros. Y si la bendición habita en nosotros, pues tengo la bendición. ¿Sí? Entonces no tengo por qué estar esperando a que alguien me diga, Dios te bendiga. Entonces yo dentro de mi corazón diré, ya lo sé, Dios está en mí. Dios es mi bendición. Él es mi todo. Por último, no temamos a tener una relación con Jesús. No temamos. ¿Y por qué no debemos temer? Porque así como al joven Jesús lo miró y lo amó, Jesús también quiere con nosotros mirarnos, amarnos, abrazarnos, besarnos y darnos todo el amor que Él tiene. La religión es daña, pero Jesús reconoce y ama. ¿Amén? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ese amor tan maravilloso que nos tienes. Gracias porque nos has hablado y nos has enamorado y como dice el profeta, tus lazos de amor una vez más nos han alcanzado. Señor, tu palabra dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hoy nos decidimos por ti. Hoy deseamos pensar en ti, darte el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y como premio, sabemos que tú estarás. Y si tú estás, hay paz. Si tú estás, hay provisión. Si tú estás, hay sanidad. Si tú estás, hay perdón y hay todo lo que nosotros podamos necesitar o desear. Señor, te damos gracias, Señor, por las personas que están aquí reunidas. Gracias por las personas que están conectadas desde sus casas. Gracias por Fabián, gracias por Tatiana, gracias por Salomé, Señor. Gracias por Tiago, gracias por Doris, Señor. Gracias por José, por sus hijos, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que todo el tiempo nos das, a veces sin pedírtelas. Y, Señor, una vez más, pongo delante de ti la salud de aquellas personas que se encuentran enfermas. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Y gracias, Señor, por sorprendernos con esos milagros
bien especiales que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor les bendiga. Cuídense mucho. Nos encontramos el 18. ¿Cómo está haciendo mi dibujo?